Bienvenidas y bienvenidos a los pequeños especiales de octubre del Mausoleo de los Horrores, espacio dedicado a dar voz a aquellas historias paranormales o inexplicables que a la mayoría de nosotros nos ha tocado vivir. Experiencias en las que no sabemos exactamente qué fue lo que vimos, escuchamos o pasó, pero nunca se nos va a olvidar cómo nos hizo sentir aquella experiencia, ya sea miedo, confusión, angustia o calma. Lo que sí sabemos es que eso que sentimos fue real. Y ya que estamos aquí, permítanos acompañarlos durante cualquier actividad que estén realizando o pónganse cómodos. Vamos a desconectarnos un ratito del estrés y de la prisa del mundo exterior y mejor preparen y acompáñenos con la bebida de su preferencia para transportarnos directo a cada sitio donde tome lugar cada uno de los relatos de esta noche. El primer relato que abre esta recopilación de estos pequeños especiales de octubre nos fue escrito por Karen Hinojosa desde Durango, México, y lo que nos cuenta es lo siguiente. El relato que me gustaría compartir con ustedes es uno que pude construir a base de recuerdos de mi infancia, preguntándole a mis padres que ellos no me habían querido contar, pero bueno, no nos adelantemos. Me gustaría que nos remontáramos por los años de los 90s, finales. En aquel entonces yo tendría unos 9 años si no mal recuerdo. En sí la edad no importa en exactitud, sino el hecho de que yo era una niña. Muchas cosas las veía como cualquier otra, con inocencia. No pensábamos más allá de lo que veíamos porque, claro, para nuestras mentes de niños las cosas siempre son tan simples. Menciono esto por todo lo que estoy por contarles. Mi abuela paterna siempre fue muy cariñosa conmigo. Solíamos visitarla cada fin de semana. Me gustaba mucho cómo cocinaba, cómo nos llevábamos, pasar tiempo con ella, al igual que con mis otros primos. A lo que voy es que no era la consentida. De hecho, parecía que no lo había, que a todos nos amaba verdaderamente por igual. Y estos detalles que les estoy contando puede que parecieran estar de más, pero no es así. Por aquellos años recuerdo que hubo 2 semanas donde no fuimos a visitar a mi abuela. Mis padres siempre me decían que ella estaba de viaje con sus familiares en Estados Unidos y bueno, eso era suficiente explicación para mí. Pero, ¿saben? Yo no lo recuerdo, pero mis padres me contaron que en esas 2 semanas que noté que no habíamos ido a casa de mi abuela, yo les preguntaba seguido que por qué estaban tristes todo el tiempo. Que ellos me decían que no tenían nada, que estaban cansados simplemente por el trabajo. Cuando pasaron esas 2 semanas, para ahorrarles detalles que sí vienen un poco de más, seguíamos sin visitar a mi abuela, pero ella me visitaba en las noches. La primera vez que la recuerdo fue en una ocasión donde me despertó con ese chisteo. Shh, shh. Cuando me desperté me emocioné al verla en mi habitación, que me haya visitado, ya que nosotros éramos quienes siempre íbamos a su casa. Ella estaba de pie al lado de mi cama viéndome. Aún y con todo lo oscuro podía reconocerla, pero ella, recuerdo también que olía muy mal. Raro en ella, no olía a su típico perfume de un olor muy similar a la lavanda. Me acuerdo que en esa ocasión yo me levanté de la cama, feliz, hablándole y ella solo me veía de pie. Les repito, reconocía su silueta, pero haciendo memoria ella se veía completamente oscura. ¿Saben cómo? Como cuando alguien está en un lugar oscuro y apenas entra poquita luz e ilumina solo la silueta para que puedas reconocer quién es. Pero no pude ver bien su rostro. Podía verle la ropa muy apenas. Algo así fue en esa ocasión. Yo brincaba en la cama, gritaba, y ella solo volvía a hacer el sonido de «shh», pero ahora con los brazos hacia adelante, como pidiéndome que guardara silencio.
No tardó mucho en llegar mi papá, quien al entrar a la habitación, encender la luz y taparse la nariz preguntándome que qué hacía y quejándose también preguntando que a qué olía. Yo le decía que mi abuela había regresado, pero sí recuerdo muy bien el no verla más en mi cuarto cuando mi padre encendió la luz. En el momento en que mi padre me escuchó decir que mi abuela había regresado, que había estado conmigo en la habitación, puso una cara, no sé si de confusión mezclada con tristeza. Creo que es lo más acertado. Me explicó que había sido un sueño, porque la extrañaba mucho, y a pesar de que yo insistí que no era así, que ella en verdad había estado conmigo. Esa fue la palabra final de esa noche. Si no mal recuerdo, fue a la noche siguiente cuando, de nuevo, mi abuela me despertó. Mi yo de 9 años de aquel entonces, claro que volví a ser feliz por verla. Aún faltaban unos cuantos días para el fin de semana, para ir a visitarla, así que me ponía muy feliz que de nuevo se adelantara. Me acuerdo que en esa ocasión no me despertó chistando como en la noche anterior, sino que me despertó con pequeños pellizquitos en el brazo. Eran pequeños, pero de esos que duelen. Cuando abrí los ojos y la vi sobándome el brazo, de nuevo le grité de la emoción. Ella se veía igual, porque en mi habitación siempre estaba a oscuras. Disculpen si repito este punto. Y cuando grité como en la noche anterior por la emoción de verla, ella no me dijo nada. Solo extendió su mano y me pellizcó aún más fuerte, pero como nunca antes me había dolido un pellizco. Esto me hizo llorar por el dolor y por la impresión también, creo yo, ya que ella nunca había sido de darle a ninguno de sus nietos ni siquiera una nalgada para corregirnos. Nada de eso. Sí nos regañaba y todo, pero nunca algo físico. Supongo que lloré tan fuerte que volví a despertar a mis padres. En esta ocasión llegaron los dos. Entraron a la habitación, encendieron la luz. Mi padre corrió hacia mí preguntándome por qué lloraba mientras mi madre ahora era quien se tapaba la nariz en la puerta. Le dije a mi papá que mi abuela me había pellizcado muy fuerte. Supongo que él estaba a punto de decirme lo mismo que la noche anterior cuando vio mi brazo cuando le señalé dónde me había pellizcado. Y lo vio. Ahí estaba, clara la marca de un pellizco, de 2 uñas que habían apretado fuerte mi piel casi al rojo vivo. Yo no tenía uñas largas, y ni de chiste tan grandes como las de un adulto como para haberme hecho esto. Y esa noche, mi padre le dijo a mi madre que me dormiría con ellos, y así fue. Durante el día nadie tocaba el tema, ni yo, y no es por cualquier cosa que podamos imaginar. Simplemente creí que había hecho algo malo y mi abuela se había enojado conmigo. Reforcé ese pensamiento cuando, al día siguiente, comíamos al mediodía mi madre y yo. Mi papá estaba en el trabajo, por lo que estábamos solas en el comedor, comiendo, viendo la televisión, y estuve a punto de gritar de la emoción, de nuevo, o al menos decirle a mi madre que mi abuela estaba en el pasillo cuando la vi ahí parada. Mi madre le daba la espalda al pasillo donde estaba mi abuela viéndome fijamente, con una expresión de enojo, pero ahora sí podía verla por la luz. Durante mucho tiempo, de niña, crecí con la idea de que cuando los adultos se enojaban no solo tenían el ceño fruncido, la cara arrugada, sino que se ponían de un color casi negro, pero negro color de la noche, porque es así como vi a mi abuela esa tarde en el pasillo. Me veía enojada, pero solo asomando la mitad de su cuerpo, con una mano recargada en un pequeño mueble donde habían fotos de nosotros, cajitas, adornos, y con ese color de piel tan extraño, que ahora crecí y podría decir que era como cuando la piel se quema directamente con el fuego. Claro que, en ese momento, como les digo, pensé que solo estaba enojada y por eso se veía así.
y a comparación de las noches anteriores, ahora no me emocioné tanto al verla, porque a pesar de que quien estaba viendo de pie ahí en el pasillo, a unos 4 metros de distancia a lo mucho de nosotras, era mi abuela, sabía que ya no estaba feliz de verme. Cuando por la impresión por fin pude soltar un sonido de mi boca, un grito ahogado junto con mi pequeño brazo apuntando al pasillo para que mi madre volteara a verla. Ella caminó hacia adentro del pasillo, escondiéndose supongo en alguna de las habitaciones o el baño, y tirando algunas fotos que teníamos en ese mueble donde estaba recargando su brazo cuando la vi. Mi madre volteó y solo alcanzó a ver esas fotos cayéndose. Sí se asustó, pero supongo se le congeló la sangre cuando le dije que había sido mi abuela. Recuerdo que mi madre me cargó, tomó las llaves del auto, salimos de la casa, cerró con llave y fuimos a casa de una tía que vivía en la colonia de al lado. Ahí esperamos a mi padre hasta que llegara por la tarde. A mí se me hacía raro que saliéramos de la casa sin mi abuela, dejándola encerrada, pero a la vez ya no pensaba en ella con tanta emoción. No sabía por qué estaba tan enojada conmigo, por qué me había pellizcado y por qué se veía así. Yo no recuerdo esto, pero mis padres me contaron que esa misma tarde me habían llevado a hacerme una especie de limpia con una conocida de mi tía. Y supongo que no lo recuerdo porque en casa de la señora, junto con mis padres, fue donde me dieron la noticia de que mi abuela había fallecido hace 2 semanas. Dicen mis papás que lloré, pero no tanto como esperaban, que ellos no sabían cómo decirme. No me llevaron al velorio tampoco, porque me querían ahorrar ese mal momento. Que ellos luego me dirían, pero que con esto que estaba pasando todo iba a ser más complicado. Por un tiempo creyeron que lo que yo veía en las noches era precisamente eso que me había dicho mi padre, imaginación por extrañarla. Pero eso no explicaba por qué cuando llegaban olía tan mal, la marca del pellizco, las fotos que vimos caerse, hasta que la señora enfrente de mí, pero yo no lo recuerdo, se los repito. Les preguntó a mis padres si sabían por qué había fallecido mi abuela. Ellos le dijeron que sí, que no creían en eso, pero que era lo que mis tíos y sus amigas más cercanas decían, las vecinas. Y es que mi abuela no tenía ningún problema de salud, pero el infarto que le arrebató la vida fue, dicen, a causa de un trabajo de brujería de una señora de unas cuantas calles, a quien ya conocían muy bien, y a quien no le caía mi abuela porque en la colonia todos la querían. Cuando aclararon y estuvieron de acuerdo que esta era la razón por la que había fallecido mi abuela, tanto mis padres como la señora, ella les dijo que a quien yo estaba viendo no era mi abuela. Que no estaba segura muy bien qué era, pero no era ella. Que bien podría ser la señora que había hecho el trabajo para mi abuela, pero eso no, se descartó. La señora cayó gravemente en el hospital 1 semana después de que mi abuela falleciera. O no sé, yo en lo personal no sabría qué creer. Si aquella cosa que tomaba la imagen de mi abuela era el ser a quien se había encomendado para que funcionara su trabajo a alguna otra entidad que nada tuviera que ver con ello. Había muchas posibilidades, y al no saber con certeza qué era, lo que sí sabían era que tenían que cuidarme. Mis padres cuentan que fuimos en varias ocasiones con ella. Por ello mismo mi madre siempre tenía veladoras en casa. Monedas de San Benito, cruces, ya que antes no teníamos en la casa. Y a partir de ahí no recuerdo todo ese proceso que hicieron mis padres para que no la volviera a ver. Pero dicen ellos que la última vez que les dije que la vi fue una noche cuando me desperté en medio de la noche, igualmente, pero dormida con ellos en su habitación. Y les dije que mi abuela estaba tocando la ventana.
La habitación de mis padres estaba en el segundo piso, y por más miedo que tenían ellos que me veían a mí sentada en la cama viendo hacia la ventana apuntándoles, ellos no querían voltear, pero sí escuchaban unas uñas tocando el vidrio. Solo me tomaron del brazo, me recostaron y me dijeron que había sido un sueño. Afortunadamente me volví a dormir, pero ellos dicen que se quedaron viendo el uno al otro toda la noche, susurrándose sin poder dormir por el miedo, diciéndose el uno al otro que se tranquilizaran, que al menos ya no era dentro de la casa, que ella se iba. Y en efecto, esa fue la última vez que volví a ver a mi abuela. Nunca supimos realmente quién era, porque haciendo memoria de cómo era mi abuela en vida con nosotros, por más que la desesperáramos a veces, nunca tuvo esas reacciones con nosotros, y mucho menos esa expresión tan fea de enojo con la que yo la vi aquella vez. ¿Qué les pareció el primer relato de la noche? Agárrense, porque aún nos falta un rato. Vámonos con el siguiente. Germán Villanueva, desde la Ciudad de México, nos cuenta lo siguiente. Me gustaría compartirles la única experiencia que, a día de hoy, aún me provoca tanto miedo al estar completamente a obscuras en mi casa. Cuando tenía 16 años, iba en el turno de la mañana a la preparatoria. Me tocaba despertarme a las 5 de la mañana, más que nada por lo lejos que me quedaba la escuela de mi casa. Menciono esto solo por el hecho de que cuando regresaba a mi casa siempre llegaba con sueño. En esta ocasión que les cuento, justo llegué a mi casa y mi madre ya me estaba esperando. Ella iba a salir a un mandado, por lo que entré a la casa, nos saludamos y demás. Ella salió, dejándome al pendiente de mi hermano menor, quien en aquel entonces tendría unos 10 años. Como él estaba viendo la televisión en la sala, yo le dije que me iría a dormir. Le comenté que si necesitaba cualquier cosa me avisara, que yo estaría dormido, y me dijo que estaba bien, lo de siempre. Mi habitación estaba pasando la sala, el cuarto de mi hermano menor y luego la mía, así que no quedaba muy lejos en caso de que necesitara algo. Entré a mi habitación, dejé la puerta abierta y me acosté. No pasó, en serio, ni un minuto, cuando sentí que en la pierna, a la altura de la pantorrilla, alguien me tocaba. Era como si alguien estuviera intentando llamar tu atención, tocándote con un dedo, ¿saben? Como cuando te tocan el hombro para que voltees, o la espalda, pero en la pierna. Giré la vista, abrí los ojos para ver qué necesitaba mi hermano y vi que no había nadie. De hecho, la puerta estaba cerrada, mi cuarto completamente oscuro ya que no tenía ventanas. Y me quedo ahí, viendo por toda la habitación. Pensé que tal vez había sido producto de que ya me estaba quedando dormido y había soñado eso. Así que me acosté de nuevo y, cuando recargué mi cabeza sobre la almohada, viendo hacia el otro lado de la cama, vi una cara completamente blanca. Ese rostro, en el poco tiempo que la vi, que serían menos de 2 segundos, no pude identificar quién era. Lo único que vi claramente era una sonrisa negra, fea, horrible. No le vi bien los ojos, aunque parecían un poco cerrados, como cuando alguien sonríe y se le encogen los ojos. Así lo recuerdo a lo poco que vi. Salí corriendo de mi habitación sintiendo que el corazón casi se me salía por la garganta, y mi hermano, sentado en la sala, me veía con una cara de espanto que nunca antes le había visto. No me dijo nada, supongo que por el miedo. Yo, por más que estaba asustado, le dije que había tenido una pesadilla, que no tuviera miedo, que así pasaba. A eso nunca pude encontrarle explicación. Nunca fui una persona miedosa como para pensar que había sido sugestión de mi parte por alguna película, que mi imaginación estuviera enfocada en eso, que claro que no era así. Entonces,
Solo quedó como una experiencia que, en aquellos años, no me dejaba dormir a obscuras. Siempre tenía que mantener algo de luz en mi habitación y, claro, la puerta abierta. ¿Qué les pareció ese relato? Muy escalofriante, ¿no? ¿Qué haría usted si ve eso al lado de su cama? Coméntenos mientras nos vamos con la experiencia de Laura Parra, quien nos escribió desde Puebla, México, y nos cuenta lo siguiente. Cuando vivía con mis padres y mi hermano menor, esto fue hace aproximadamente unos 10 años, ya que en la actualidad vivo en mi propio departamento. Me acuerdo perfecto de una ocasión en la que me pasó algo muy extraño. Eran aproximadamente las 11 de la noche. Ya me quería acostar para dormir, pero tenía ganas de ir al baño. Así que salí de mi cuarto y caminé hacia el primer piso, que era donde teníamos el baño. Cuando llegué a la puerta toqué, porque vi la luz encendida, y mientras tocaba le pregunté a mi hermano, «Román, ¿estás adentro?» Y escuché que me contestó, pero desde la habitación de mis padres, la cual está justo al lado del baño. Me decía que no, y bueno, al escucharlo entré, hice lo que tenía que hacer, salí, apagué la luz y le dije hasta mañana a mi hermano. Él desde adentro también me devolvió las buenas noches, simplemente diciéndome lo mismo que yo, hasta mañana. Caminé por la casa, subí las escaleras y antes de llegar a mi habitación, debía pasar por el cuarto de mi hermano. Cuando pasé por ahí, tenía la puerta abierta, la luz encendida, y él estaba justamente recogiendo unos juguetes del suelo. Parecía que se había quedado dormido jugando o algo porque la cara se le veía como si apenas se hubiera despertado. No le dije nada. No sabía lo que había visto, qué había pasado, escuchado. Por lo que corrí a mi habitación, cerré la puerta y no salí más por la noche. A la fecha nunca supe qué pasó. Estoy 100% segura de que abajo mi hermano menor me había respondido. Está bien, sí, me podía equivocar una vez. Vaya, que hubiera escuchado mal que me había respondido estaba bien. Pero 2 veces, que hasta me dio las buenas noches, no sé. Realmente no sé lo que pasó, y la verdad, tampoco le quise buscar. Vámonos con otra experiencia más. Everardo Vélez, desde el estado de Nuevo León, en México, nos cuenta lo siguiente. Me gustaría compartir con ustedes una experiencia breve, pero muy extraña, al menos para mí. De los 24 años que llevo viviendo aquí en mi casa, nunca me he mudado. Nunca antes me había tocado vivir o ver algo fuera de lo normal, al menos en el lugar donde lo vi. Enfrente de mi casa desde hace algunos años hay un patinadero de hielo. Este lugar no es que me quede la entrada al frente de mi casa, sino que la entrada principal está del otro lado, por ponerlo así. La parte que yo puedo ver al salir de mi casa es la parte trasera. Una fracción del estacionamiento, las puertas traseras donde sacan utilería, vacían el hielo por las noches, etc. Por lo que no hay mucho movimiento por este lado. Por las noches, lo único que siempre veo moverse, y esto antes de que cierren por completo las instalaciones, a las 10 p.m., es que vacían el hielo restante, como les digo, una vez que limpian la pista barriéndola y demás. En una ocasión, cuando salí a tirar la basura, sería eso de las 12 p.m., ya que acostumbro a llevar una vida nocturna. Vi que en la reja que divide la colonia con el patinadero, estaba una mujer de pie. Se veía cómo miraba hacia la calle, la esquina, más bien, donde estaba ubicada esa reja. Ella estaba dentro del patinadero y, sí, se me hizo raro. Pero claro que lo primero que debí pensar es que tal vez en esta ocasión habían llegado los dueños, supervisores o no sé.
así que solo la vi unos momentos, aún confundido, no les digo que no, porque el resto de las instalaciones estaban apagadas, a excepción de la caseta, donde allá a lo lejos solo se veía el guardia de siempre moviéndose. Lo dejé así, y de hecho se me olvidó durante mi jornada del día siguiente. Sin embargo, esa noche fue lo mismo. Salí a acomodar mi coche, ya que lo había dejado un poco más atrás de donde yo acostumbro porque mi esposa estaba barriendo la calle. Y de nuevo, el estacionamiento por esa parte y toda la fracción trasera del patinadero completamente a obscuras. Y esa mujer, parada y pegada en la reja viendo hacia afuera. Ahora sí pude verla un poco mejor debido al alumbrado público de la calle. Ella tenía el cabello enmarañado, muy maltratado. Era delgada y tenía una simple bata blanca como para dormir. El rostro no se lo pude ver, porque ahí, donde yo la estaba viendo, pude notar que miraba hacia el suelo, o eso aparentaba. Y el cabello no es que le cubriera el rostro, sino que hacía sombra y no podía verla bien. Claro, en caso de que la reconociera y fuera alguna vecina, pensé. El verla así, sin moverse, ni un centímetro, sí me dio miedo. Me bajé del coche luego de moverlo y entré a mi casa. No sin antes voltear una vez más y ahí seguía. Puede que tal vez por ahora no les cause a ustedes un gran impacto, pero al menos a mí, quien nunca antes había visto a alguien en ese lugar que cierran, tiene rejas altas, no tiene otras entradas que no sea la caseta. Por supuesto que para mí esto es muy extraño, sumándole la apariencia de esa mujer. Entré rápido, se lo conté a mi hermana, nos asomamos por la ventana y esa mujer seguía ahí. En el mismo sitio, en la misma postura, no se había movido absolutamente nada. A mi hermana le dio más miedo aún. Nos retiramos de la ventana y lo dejamos así por esa noche. Al día siguiente, cuando anocheció, lo mismo. La mujer que no sabía quién era. Incluso por la tarde le había preguntado a un vecino sobre ella y él me dijo que no había visto nada. Bueno, aparte en mi calle en su mayoría son vecinos ya mayores, por lo que se duermen temprano. No cambió en nada a las noches anteriores. Parada en la reja dentro del patinadero, entre la oscuridad y la poca luz de la calle, viendo hacia abajo, en la esquina, donde acostumbran a dejar basura. En esa ocasión saqué mi teléfono para tomarle una foto muy discreto y enseñársela a unos amigos a quienes ya les había contado. La enfoqué desde lejos como me lo permitía la cámara del teléfono, claro. Y al tomar la foto, no había desactivado el flash automático, por lo que al ver esto me escondí en la entrada de mi casa recargándome la pared. De hecho, ahí me quedé unos segundos pensando en qué hacer y decidí entrar a mi casa en silencio. Cuando cerré, fui directo a la ventana, a asomarme por un pequeño hueco entre la cortina y el marco de la ventana, pero esa mujer, a diferencia de las noches anteriores, ya no estaba. La busqué con la vista por toda la parte trasera del patinadero, pero no se veía por ningún lado. El sitio era oscuro, sí, pero aún así era un espacio abierto, y no había mucho lugar para esconderse que no fuera el interior de las instalaciones o en la caseta. Y esto no era posible. Todo lo cierran con puertas metálicas pesadas, de esas que hacen mucho ruido cuando las suben. No sabré decirles qué fue eso. Sí me quedé con el pendiente de a dónde habría ido, quién era, si se había dado cuenta que había sido yo, si era una persona viva, porque luego de ese día no la volví a ver nunca más. Por si se lo preguntan, no, la foto no salió para nada bien. En realidad, por el movimiento que hice para esconder el teléfono, solo se ve un barrido de luces y de plano no, nada. Pero sí podría enviarles alguna foto del lugar preciso donde la vi. ¿Qué les parecieron las experiencias que nos han compartido? Como parte de este mes del terror,
queremos ofrecerles una historia más, pero para esta ocasión será uno de los clásicos del internet, haciendo honor ahora a esas primeras historias de terror con las que uno se encontraba al navegar en sus inicios por los foros o por esta misma plataforma. Si no la ha escuchado, quédese, que es una muy escalofriante. En un viaje de estudios, un joven regresaba junto con sus amigos en el autobús. Entre la plática, risas, anécdotas que cada quien compartía, el chofer, siendo ya por la noche, se estaciona en el hotel de un pueblo en medio de la carretera. Un lugar ni bueno, ni malo, ni caro, ni barato. Podemos decir que era una muy buena opción. Un pueblo única y exclusivamente dedicado al turismo. Se registraron, dejaron sus pertenencias en sus habitaciones y bajaron a cenar. En esas pláticas, mientras todos cenaban, seguían compartiendo experiencias. Este joven de repente escucha que una de las encargadas de la recepción tiene una conversación con otro personal del hotel sobre que, en el último piso, hay una habitación completamente cerrada. El hotel no era muy grande, habría sido de unos 3 o 4 pisos. La conversación era más bien como un recordatorio. El personal aparentemente que escuchaba esta historia por parte de la recepcionista no tenía mucho tiempo trabajando ahí, por lo que escuchó que nadie debía entrar a esa habitación. No se le tenía nunca que asignar a un huésped. Y de hecho, las otras 2 habitaciones también estaban completamente clausuradas, las que tenía a los lados. Y esto, debido al escándalo que alguna vez hizo la historia de esa habitación. Un hecho horrible. Y cuando la recepcionista, una chica joven, vio que ya no solo el chico, sino también muchos de los estudiantes que cenaban juntos ya la veían y escuchaban con atención. Ella decide contarles esto. Bueno, solo el detalle de que no deben subir para nada, ni mucho menos acercarse a ese cuarto. Claro que los jóvenes le preguntan una y otra vez que qué pasó ahí, por qué, qué hay. Y ella simplemente les dice que prefieren no hablar del tema. Les da las buenas noches, se despide y se retira. Y bueno, este chico, cuando cuenta esta historia, dice que lo tomó como una de esas supersticiones que se tienen en los pueblos, tal vez una creencia muy arraigada de parte de los dueños del hotel. Él, al ser una persona de ciudad, claro que muchas de las historias de pueblos no le llamaban tanto la atención, pero la idea ya se le había sembrado. Por lo que, cuando terminaron de cenar, les dijo a algunos de sus amigos que fueran, que subieran a ver a esa habitación, que a poco no les daba curiosidad. Y contrario a lo que uno esperaría en estas historias, sus amigos le dijeron que cómo creía, que harían eso en lugar de ir a un baile que organizaba el pueblo. Claro que no. Ellos querían ir a conocer a las chicas, ir a divertirse, bailar con ellas. ¿Qué van a andar haciendo eso, en lugar de aprovechar esa oportunidad? El joven, resignado pero a la vez aún más motivado por la curiosidad, les dijo que estaba bien. Ellos se fueron y él les dijo que los alcanzaría más adelante, que iba a ponerse otra ropa, algo no le había gustado. Y claro, esto fue solo una excusa. Este chico, al no ser de escuchar frecuentemente sobre leyendas, historias, al no haber tanta intriga en su día a día entre la escuela, tareas, salidas, ahora era una muy buena oportunidad de optar por una buena historia. Así que cuando estuvo solo, tomó el elevador y presionó el botón del último piso. No tardó mucho en llegar. El edificio era pequeño, como les había comentado, y cuando se abrieron las puertas del ascensor, comenzaba a arrepentirse. Pero claro, en parte se emocionaba cada vez más, pues al ver al pasillo, estaba completamente oscuro, casi como si estuviera en obra negra. El silencio que había tampoco ayudaba en nada, y lo poco que podía ver era gracias a una de esas típicas ventanas enormes que hay en los hoteles al final de los pasillos, que de vez en cuando era alumbrada por las luces de algún vehículo que pasara por la carretera. Y por supuesto,
la luz del elevador. Él, a pesar de que nadie lo estaba viendo, nadie esperaba para ver si era valiente o no, no quería regresar como un cobarde, como alguien que no pudo ir a averiguar qué pasaba. Así que esto fue lo que hizo: sacar su teléfono, encender la linterna y comenzar a caminar poco a poco por el pasillo oscuro del hotel. Buscó puerta por puerta en las pocas habitaciones que había, hasta que dio con el que estaba buscando. Esta era. Tomó la fría perilla de la habitación, intentó abrirla. Sin embargo, no pasó de ahí. Tenía llave. Lo que hace este joven entonces es agacharse a la altura de la perilla, coloca su rostro pegado en la puerta y observa a través del ojo de la cerradura. Al igual que en los pasillos, los cuartos de hoteles también tienen ventanas grandes, y al igual que en el pasillo, la luz del exterior, el alumbrado público de la carretera, los autos pasando, las luces del cartel del hotel le permitían ver poco a poco por esa habitación. Comenzó viendo por el lado izquierdo, de arriba, abajo, por las paredes, el techo, el piso. Y sí, era cierto. Nadie había entrado ahí hace mucho tiempo. Se veía a simple vista, polvo por todas partes, las cosas acomodadas. No es en desorden, sino como cuando acomodas los muebles en un cuarto de manera que no te estorben al entrar. Pero cuando giró a la parte derecha de la habitación, estaba una mujer sin nada de ropa, sentada, viendo hacia la pared, ahí, en medio de la oscuridad y de lo solo de esa habitación. Alcanzó a ver que ella, sentada en el piso, parecía que se mecía, tomándose las rodillas con los brazos. El cabello muy apenas se le movía, y él, al ver esto, se asustó. Se retiró de la cerradura rápido, pero con más miedo aún, pues había hecho ruido con un pequeño gemido que lanzó por el susto. Corrió rápido hacia el elevador que afortunadamente seguía en ese piso. Entró, presionó el botón de la segunda planta y esperó con todas las ansias, el nervio, el miedo del mundo que nunca antes había sentido, y tenía que voltear sí o sí hacia el pasillo para asegurarse de que aquella mujer que había visto dentro de la habitación no lo hubiera seguido. Giró la vista y no, todo estaba tranquilo. De hecho, la puerta de esa habitación seguía cerrada. No hubo ningún ruido sospechoso tampoco. Todo estaba bien. Y en eso, el ascensor cierra sus puertas y baja. Este chico cuenta que no sabe cómo ni por qué, pero luego de un rato, menos de una hora tal vez, vuelve a tomar el ascensor. Sube hasta el piso de aquella habitación, camina por ese oscuro pasillo de nuevo y se vuelve a asomar por la cerradura. Esta vez, al asomarse, solo vio un color rojo, así, tal cual. Del otro lado había algo rojo, cubriendo toda la vista. Por más que se acomodó de un lado para otro, no podía ver más que algo rojo. Este joven, ahora confundido, se asusta de nuevo. No como hace un rato que casi se le salía el corazón, sino solo con miedo. Y de hecho, al ir caminando hacia el elevador, iba casi trotando, pero nada más. Llega al ascensor y vuelve a bajar. El chico se dirige a la recepción, buscando a la señorita que le había contado esto a sus amigos y a él, pero tuvo que esperarla por unos minutos. Ella llegó y este joven se acerca con ella y le dice: «Oye, discúlpame, pero tengo que hablar contigo». Ella le responde que claro, que qué necesita. «Mira, la verdad acabo de bajar del último piso. Hice lo que nos pediste que no hiciéramos. Discúlpame, fui solo y no te voy a mentir. Me siento en este momento muy asustado. ¿Qué hay arriba?». La joven se le queda viendo, decepcionada y molesta, pero a la vez le respondió con un tono comprensivo: «¿Por qué hizo eso? ¿No escuchó lo que le dije o qué? Mire, venga para acá, le voy a contar».
Hace un par de años ya, en esa habitación, a una joven le arrebataron la vida. No puedo darle muchos detalles de cómo fue aquello, porque fue fuerte, mucho, con decirle que la chica era irreconocible. No puedo decirle tampoco cómo se veía, porque es muy gráfico. Pero esa chica, luego de todo eso y cómo la encontraron, de lo que la gente la vio en esos momentos, recuerdan con precisión que esa mujer tenía los ojos completamente rojos. Damas, caballeros, queremos anunciarles que acabamos de estrenar un nuevo video en el canal de Misterios de la Fogata, donde en esta ocasión los llevamos a recorrer y conocer la historia de un centro comercial abandonado. Gracias por tanto apoyo en aquel espacio también. Esperemos sea de su agrado cada entrega que producimos con tanto cariño para ustedes. Gracias, de nuevo. Y si ustedes han vivido alguna experiencia paranormal, por favor, escríbanos a través de la página de Facebook, nuestra cuenta de Instagram o nuestro correo electrónico que dejamos como siempre en la descripción y en el comentario fijado. Y sin más por agregar, les mando un muy fuerte abrazo. Nos vemos en el próximo video. Buenas noches.